Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Estamos partiendo este ciclo de directos de nuestro equipo de turismo, de la Oficina de Turismo de Santiago. Mi nombre es Jaime Juárez, soy guía de la municipalidad y sean todos muy bienvenidos a este lugar icónico, ¿cierto? Donde estamos comenzando la transmisión, que es la Casa Colorada de Santiago. Bien, elegimos este punto porque nos estamos relacionando con esta entrada al mes de la patria, ¿cierto? Con algunos puntos históricos que nos van a servir de referencia para ir viendo fechas importantes en la tradición y qué relación tiene con lo que se celebra finalmente el 18 de septiembre. ¿Ya? Por acá estamos viendo bueno, el patio de todo este lugar, ¿cierto? Inspirado en una arquitectura colonial que perteneció en algún minuto a la familia de don Mateo de Toro y Zambrano. ¿Ya? Don Mateo de Toro y Zambrano fue quien vivió en este lugar. Él ordena construir esta vivienda, ¿cierto? Esta casa, hacia el año de 1769 y tarda alrededor de 10 años en quedar finalizada. Bien, esta obra fue encargada al arquitecto portugués Joseph de la Vega, quien finalmente realiza una arquitectura, ¿cierto? Con piedra piedra de cantera, ¿cierto? Hace aquí una piedra sillar. Y también hay un hermoso zaguán con coligües, maderas nativas que están ubicadas también en el segundo piso. De esto tenemos que decir sí que la fachada, probablemente este sector, sería la arquitectura original. Ya el resto tiende a ser ya más una réplica que se ha ido manteniendo durante los años, al transcurso de los años. En la actualidad también podemos ver que hay acá solamente un patio, ya de un total de 2 que existió en algún minuto. ¿Ya? Ahí podemos ver totalmente el barrido que se hace con toda la ambientación que tiene esta arquitectura de carácter colonial. ¿Ya? Bueno, el dueño de casa, don Mateo de Toro y Zambrano, en este periodo, ¿cierto?, de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, tiene una participación social bastante grande. ¿Ya? Toda esta historia que hay detrás de él está muy ligada a sus cargos públicos. Bien, tuvo cargos militares, corregidor, también fue alcalde de Minas, Aguas, ya alcalde regular de Santiago. Tuvo una acogida muy querida por sus vecinos y era un colono o un criollo, digo, bastante estimado por parte de quienes vivían en este lugar. ¿Ya? Ahora, Mateo, ¿ya? Dirige la primera Junta Nacional de Gobierno y quizás ese es uno de los puntos que más destacan dentro de la historia o cómo nosotros lo percibimos. Sin embargo, hay que aclarar que este lugar es donde él vivía, ¿ya? No es donde se realizó aquella mítica Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Este era el lugar donde vivió con su familia, ¿cierto? Nicolasa Valdés, su mujer, y con sus 10 hijos. ¿Bien? Tuvo 10 hijos don Mateo. Ya también, bueno, hay que decir que el conde de la Conquista, ya como era conocido él, tiene una ascendencia, una familia bastante ligada a todo lo que son campañas militares. También tenemos una relación muy grande con las conquistas, sobre todo de Canarias, que es precisamente desde donde él obtiene el título. ¿Ya? Antepasados de él, Juan de Toro, le decían a un soldado español, había tenido una participación muy importante en la Guerra de las Canarias, donde finalmente se traspasa su título de conde a Mateo con esa nomenclatura. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo que en Santiago también él es un hombre que tiene muy buen pasar económico en algún minuto, lo que permite que pague también a la corona el título nobiliario. ¿Bien? Él, bajo múltiples requerimientos, inspirado también por toda esta vida de servicio a la ciudadanía, pretendía también en algún minuto ostentar un cargo de nobleza. ¿Ya? Por eso él finalmente hace esa solicitud, lo que va a tener eco hacia el año de 1770. Bien. Respecto de la Junta Nacional de Gobierno, que se realiza, como les decía, donde está ubicado hoy en día el Palacio de Tribunales, a un costado del Museo Precolombino, es dirigida por Mateo de Toro y Zambrano.
Obviamente que a una edad avanzada de 83 años él estuvo bajo algunas presiones en ese minuto para dirigirla, porque no era partidario en ningún caso de que se armara acá un proceso de independencia, ¿ya? Lo que finalmente gatilló a que hubiese una junta, ¿cierto? A que finalmente las personas comenzaran a ver realizados sus sueños o aspiraciones de tener una independencia desde la metrópolis, ¿ya? Esto va a ir siendo también muy inspirado por todo lo que es el proceso de la Revolución Francesa y de las independencias en Estados Unidos, a finales del siglo XVIII. Así que todos estos procesos van cayendo acá en Sudamérica, ¿cierto? Y hay una noticia que es gatillante, que es cuando Fernando VII es tomado prisionero por parte de Napoleón, ¿cierto? Acá en América las colonias empiezan a quedar un poco como a la deriva y empiezan a hacer juntas para autoadministrarse y autorregularse. Es por esto que finalmente se llega a la opción de una Junta Nacional de Gobierno que en ningún caso es la independencia definitiva de Chile. Ya esto hay que decirlo, es un primer paso hacia un proceso de independencia que finalmente se concreta con la Jura de la Independencia el 12 de febrero de 1818, firmado en Talca. ¿Bien? Es por esto que vamos a tener con Mateo quizá quien inicia este proceso. ¿Bien? En la actualidad, bueno, en la Casa Colorada, donde estamos nosotros ahora instalados, les quería comentar de que es un monumento nacional desde el año 1977. ¿Ya? De ahí también podemos decir que desde el año 81, desde el año 1981, la Casa Colorada también es conocida como el Museo de Santiago, ¿ya? Desafortunadamente, después del terremoto de 2010, por temas de estructura y reparaciones, ha permanecido cerrada, ¿ya? Pero por supuesto que estamos viviendo ahora un proceso donde se están adjudicando algunos fondos, estamos recibiendo algunas noticias, ¿cierto?, de que la Casa Colorada va a pasar a una reapertura probablemente en un futuro próximo. También hay detalles importantes sobre la familia también que vivía acá y la familia que Mateo Toriz Zambrano tiene tras su historia, ¿ya? Hay un dato súper importante, por ejemplo, el hecho de que él fue primo del abuelo, no sé si se dice primo abuelo, pero fue primo del abuelo de don José Miguel Carrera, ¿ya? Ese dato también es como muy importante porque a través de la línea genética materna que lo vincula con José Miguel Carrera, también llegamos incluso hasta algunos nexos con el emperador inca Manco Cápac, ¿ya? Por la parte española también tenemos una tradición de diversos personajes que pasaron, incluso desde los periodos de los templarios, se remontan algunos de ellos hasta diversas generaciones en las guerras árabes, es decir, en España también su genética lleva ya un punto bastante importante. Les quería invitar a que hagamos como una pequeña barrida, alguna caminata por acá para que vamos viendo detalles, por ejemplo, de la piedra sillar, ¿cierto? El zaguán, que es bastante interesante acá en este sector. Y comentarles que la vivienda, a pesar de que se demoró alrededor de 10 años en ser construida, también es un baluarte arquitectónico en esa época por ser muy distintiva respecto del resto, ¿ya? Se notaba el poder económico de la familia, porque la casa general colonial no tenía dos pisos, generalmente era solamente una parte del patio, las habitaciones, pero no tenían elevación. Eso quedaba más como para los edificios de carácter público, ¿bien? Entonces, en este caso nosotros tenemos quizá una primera vivienda particular de 2 pisos de altura, con piedra colorada de cantera, que tenemos también esta técnica sillar, acá donde se puede ver precisamente toda la colocación de bloques de piedra, que es bastante interesante, ¿ya? Esto le da un carácter muy icónico a la Casa Colorada, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, es un lugar que por supuesto estamos esperando que en algún minuto vuelva a funcionar, que tengamos nuevamente toda la posibilidad de entrar, ver sus diversos espacios. Se supone que dentro de la reapertura también tendríamos que contar con nuevas tecnologías para exhibición del sitio, dioramas nuevos, ¿cierto? Va a haber como toda una exposición
o muestra permanente que va a estar mucho más modernizada respecto de la que existió anteriormente. Así que las personas que en algún minuto visitaron este lugar, la idea sería que vuelvan a ver la nueva versión. ¿Cómo? Ah, sí, también, bueno, aquí la camarita amiga Eti también me dice que es importante ver el tema de los cargos públicos que había tenido Mateo. Ya con esto del directo uno de pronto se pierde en si lo ha dicho o no. Pero los cargos de él, socialmente hablando, siempre fueron de carácter administrativo público o militar, ¿ya? Y esto fue lo que le dio un carácter a él. Muy querido por la sociedad porque al parecer tenía un muy buen compromiso social con las personas y con lo que él quería hacer. De hecho, como ahora, acordándome un momento, en algún minuto en su cargo de corregidor estuvo a cargo de los tajamares del Mapocho, la prolongación de los tajamares del Mapocho, y el proyecto quedó desfinanciado. Mateo en su minuto incluso llegó a meter mano a su bolsillo, puso plata de sus propias arcas para poder realizar la obra y que no quedara a media la canalización de ese sector del río Mapocho, ¿bien? Cosa que era tema también acá en la ciudad, ¿bien? Inicialmente, bueno, también la casa presenta diversas características. Ya otra cosa muy llamativa acá es el zaguán, que era el acceso principal y que en algún minuto incluso tenía adaptado acá una guía de carreta, ¿ya? Por lo que nosotros podemos ver que la ambientación actual del adoquín está un poco inspirada en el periodo clásico de la casa, pero inicialmente estaba mucho más adaptada a la entrada de carruajes, ¿ya? También por acá todas las puertas, las oficinas que nosotros podemos ver inicialmente eran espacios que se ocupaban como parte de la posada y en algún minuto también llegaron a ser utilizados como locales comerciales. Hay una época en el siglo XX, de hecho, de la Casa Colorada, que a mitad de este siglo que se convierte en la Galería Colonial, donde también existieron restaurantes como el Black and White, el Fancy, y donde buena parte de la bohemia santiaguina venía hasta estos lugares por ser también un espacio histórico, ¿ya? Así es que es un lugar que tiene una tradición histórica increíble, ¿ya? Y como les decía, está íntimamente ligada a lo que es el inicio, el albor del proceso de la independencia, que en este mes de la patria estamos comenzando a entrar, ¿cierto? Y para comenzar lo que es una conmemoración patria quizá un poco distinta este año, ¿ya? Así que les quiero acompañar mientras vamos haciendo un pequeño recorrido por acá, para que aprovechen virtualmente de acompañarme. Bueno, en cámara está mi compañero Francisco, ¿ya? Estamos haciendo aquí el recorrido. Fran tiene buen pulso con la cámara, así que viene para acá a ayudarnos un poquito y podemos ver aquí precisamente el tipo de puertas, que es una arquitectura inspirada en la época de la colonia y que conserva todavía algunas aplicaciones, ¿cierto?, de lo que eran los enrejados originales. Hay material que se renueva, por supuesto, y otro que va siendo siempre el original. Vamos a ver algunas lámparas. Se supone que la exhibición original de la Casa Colorada iba por periodos que iban desde la época del periodo precolombino hasta ya lo que era el albor de la República. Bien. También, bueno, les estaba comentando algunos proyectos que hay de reincorporación de la Casa Colorada y a la vida pública, ¿cierto? Una reapertura, y para esto le hemos invitado, ¿cierto?, al director de la Casa Colorada en esta ocasión, don Andrés Mosqueira, que vamos a ir a juntarnos con él en este minuto, para que nos comente un poquitito de qué es lo que está ocurriendo con la Casa Colorada en la actualidad, cómo se prepara para volver a estar en contacto con la ciudadanía y, por supuesto, algunas novedades que nos podría adelantar, ¿cierto? Hola Andrés, mucho gusto. Hola, Jaime. Ahí por la contingencia sanitaria, ¿cierto? Y aquí mucho gusto de verlo igual, Andrés. Y bueno, yo lo voy a dejar con él para que nos comente algunas cosas y novedades que están ocurriendo precisamente en este periodo con la Casa Colorada. Adelante, la cámara es toda suya, don Andrés. Muchas gracias, Jaime, bienvenido de vuelta a tu casa, porque tú fuiste parte de la historia de esta casa en un tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias por venir, venir a registrar este inmueble antiguo, esta añosa Casa Colorada, que ya les han contado toda la historia. ¿En qué estamos hoy día? Hoy día estamos a puertas de iniciar
el proceso de restauración y recuperación del inmueble histórico patrimonial con un proyecto que nos adjudicamos, que se adjudicó el municipio de Santiago junto al equipo del museo, de 1.800 millones de pesos, después de 10 años de ocurrido el terremoto del 27F, ¿no es cierto? Y vamos a tener este ayornamiento de la Casa Colorada después de 10 años, pero también después de casi 30 años de que el museo está abierto a la comunidad. Una museografía también de los años 80 que se va a renovar completamente. Vamos a reactualizar y refrescar un poco el guión histórico que consolida el museo, y también vamos a incorporar elementos nuevos que se han ido añadiendo producto de las nuevas investigaciones que han existido en la ciudad de Santiago, investigación de carácter histórico, de carácter arqueológico, y también los últimos acontecimientos de tipo social que nos han ocurrido. Nosotros no somos inmunes, los museos no son asépticos a la realidad que nos ocurre, y por lo tanto todo lo que ocurrió con el estallido social va a tener también una interpretación desde el punto de vista histórico, museal, y lo que hoy día vivimos con la pandemia. Santiago no es el mismo de hace 5 o 6 meses atrás, por lo tanto eso también es parte del registro histórico de la ciudad. Vamos a trabajar en todo lo que es la puesta en valor del inmueble patrimonial, recuperar los daños del patrimonio, por supuesto, pero también volver a recuperar todos los detalles arquitectónicos que tenía esta casa, con la misma materialidad. Vamos a recuperar las tejas, se va a recuperar las maderas, la quincallería, que era parte de los adornos que tenía esta construcción, y por eso hablamos de la puesta en valor, volver a repotenciar todos los elementos de la materialidad que tenía este museo. Y con la museografía nueva nos vamos a actualizar también con las tecnologías, vamos a incorporar nuevos elementos de la colección que van a estar expuestos, vamos a tener dioramas nuevos, vamos a restaurar los antiguos dioramas. O sea, hay un trabajo integral. Este proyecto que se demoró 10 años, que nos dolía mucho que se tardara tanto, al final sirvió porque hoy día vamos a tener un proyecto mucho más completo, mucho más integral. Estamos hoy día trabajando en estándares de museos de la categoría de museos internacionales. O sea, tenemos un depósito de colecciones hoy día que está dentro de los estándares internacionales. El museo mismo va a tener hoy día sistemas al interior que nos van a permitir que esta casa por lo menos tenga unos 30 o 40 años más de sobrevida sin mayores inconvenientes. Así que es un trabajo grande, un trabajo ambicioso, pero para eso también contamos con un súper buen equipo. Yo no trabajo solo, trabajo con un muy buen equipo de personas, de profesionales que han permitido que este proyecto se haga realidad. Andrés, una pregunta. ¿Hay alguna fecha estimada más o menos de cuándo podrían empezar los trabajos? Algo así, porque es como uno de los misterios que hay siempre con la Casa Colorada. Sí. Hoy día tú ves que ya está todo vacío. Claro, eso ya es un buen síntoma, porque hemos pasado muchos años que ahora sí, es como era como por ahí mirar algo, a ver si hay alguna ventanita con algo. No hay nada, está todo vacío. Nosotros estamos a la espera que se firme el contrato con la empresa que ya fue adjudicada. Esto debiera ser no más allá de septiembre, octubre. Y de ahí en adelante son 16 meses de trabajo intenso para recuperar el museo. Así que a fines del 2021 nosotros podríamos estar ya pensando en abrir las puertas y reabrir las puertas a la ciudadanía. Vamos a... ¿Cómo? Bueno, un poco para que veas que está todo absolutamente vacío. Por acá puedes visitar una de las salas. Ah, ya, por acá. Me estaban llamando aquí a la salita. Sí. Bueno, el nuevo... ¿Tú te acuerdas del Museo Antiguo? Sí, totalmente, el mapa de Santiago, el periodo precolombino. Sí. Bueno, vamos a tener todo un reordenamiento del recorrido, del circuito museológico, y cada una de las salas hoy día va a tener un relato. La columna vertebral de este nuevo relato es el espacio habitado, desde el periodo prehispánico, ¿no es cierto?, pasando por el periodo incaico, de la ocupación incaica de Santiago, pero también todo lo que es el desarrollo del espacio habitado de la ciudad. Entonces cada sala va a tener un trocito de esa narración, y esa es nuestra columna vertebral. Y desde ahí se van abriendo todas las derivas históricas, sociales, culturales. La idea es que podamos abordar un proceso mucho más integral. La historia no es una línea recta, ¿no? Sino que tiene muchas derivaciones, comprensiones, que la idea es que aquí se hagan
mucho más interactivas con los niños, con los visitantes, etc. Exactamente. Está pensado de esa manera. Pero ya vemos aquí las salidas, entonces, esperando la mano de obra de la restauración. ¿Sí? Entonces vamos a ir de vuelta aquí al patio, vamos a salir nuevamente para dejar el espacio ahí tranquilo para que espera las obras, ¿cierto? Y bueno, vamos a venir acá al patio ya para ir cerrando la transmisión, ¿cierto? La idea nuestra, bueno, como les decía, en este ciclo es tratar de ir relacionando algunos puntos históricos de la ciudad de Santiago con la celebración del Mes de la Patria. Este año, por supuesto, va a ser una fiesta patria totalmente distinta, pero el ánimo es que los podamos acompañar, sigamos cuidándonos, estemos juntos de esta manera virtual, y por supuesto para que vayamos conociendo también lugares interesantes de Santiago. Muchas gracias por el apoyo a todos los que nos han seguido, por supuesto. Le agradecemos a Andrés que nos haya acompañado, también a nuestro camarógrafo Francisco, ¿cierto? Directora María de los Ángeles, que ha estado también presente en este proceso, y nos vamos al cierre. Hasta luego, chiquillos, que les vaya súper bien. Hasta luego, chao, chao.